Primero que todo, muy buenas tardes a todos. Me presento, mi nombre es Sara Garzón, soy gestora de proyectos de UDARROA Educación Virtual. Lo primero que queremos hacer es agradecerles mucho su asistencia, su participación en este espacio, que es un espacio creado para que aprendamos juntos, para que conversemos, para que conozcamos esos temas pues que son de interés y que son de gran relevancia en la actualidad y que están todos pues de cierta manera transversalizados por las tecnologías y el uso responsable de las mismas. Hoy estaremos acompañados por mis dos compañeras, Maritza Sánchez y Liliana Castaño, quienes han llamado a su taller Sortilegios para contrarrestar la desigualdad en la era digital, el cual está pues adscrito o pertenece a el segundo ciclo de Cultura TIC que hemos denominado Digitalidad Consciente, Desarrollos y Desafíos. Bueno, bienvenidos a este espacio, que disfruten mucho, que conversen mucho. Los invitamos, como siempre, a abrir sus micrófonos. Ya saben que es muy importante para nosotros escucharlos y escucharlas y que este espacio, pues más que de nosotros, es un espacio de ustedes en donde todas las opiniones, toda la conversación es importante y se va a dar pues a medida que ustedes hagan sus intervenciones. Entonces, Mari, Lili, muchísimas gracias pues a ustedes dos por estar hoy acompañándonos y es todo de ustedes este público. Muchas gracias, Sara. Buenas tardes para todas, para todos, para todes. Nos gusta mucho saludarles esta tarde. Un saludo también, Lili. ¿Cómo estás? Hola Mari, hola a todos y todas. Gracias por acompañarnos en este espacio en el que esperamos aprender y crear un sortilegio para contrarrestar esa desigualdad en la era digital. Bienvenidos. Gracias, así es. Entonces, pues aquí la primera propuesta es mientras nos vamos saludando, que se paren un instante, que se estiren, que cierren los ojos, que respiremos profundo un momentico, solo un minuto. Y bueno, pues como que tratemos de desconectarnos para conectarnos, pues como dejar un momentico el celular ahí en vilo, aunque sea por este rato, por una hora y media. Es un poco paradójico que para hablar de conexión y de igualdad o búsqueda, por lo menos de igualdad digital y ejercicio pues de este gran derecho a la comunicación, pues a veces tengamos que parar un poquito y dejar al lado los dispositivos para reflexionar como en clave más crítica sobre todo esto, pues que nos circunda y que de lo que somos parte también día a día, produciendo un montón de contenidos y de mensajes, minuto por minuto, segundo por segundo. Entonces, paremos un momentico, respiramos profundo, hacemos caso omiso de la bulla que hay afuera de mi casa cuando pasan los colectivos en hora pico, es casi todo el día. Un cafecito, una aromática, hay que tomar mucha agüita en estos tiempos de ya ni siquiera cambio climático, sino crisis climática. Entonces, bueno, la idea hoy que nosotras tenemos es compartir con ustedes algunas provocaciones, preguntas, referentes que tienen que ver pues como con caminos para la búsqueda de senderos de mayor igualdad de acceso a lo digital, a las plataformas, a la conectividad, a las narrativas, a los contenidos, ¿cierto? A las posibilidades que provee esta era digital, que a veces se nos olvida que hay una brecha y es una brecha muy honda. Entonces, bueno, ¿cómo podemos crear hoy un sortilegio en colectivo? Un sortilegio, llámenlo como quieran. Nosotros elegimos esta palabra, pues que es como un poco mágica, un poco de los mundos de lo mágico, porque también a veces como que todo esto que tiene que ver con lo digital se nos hace paisaje, pero es realmente como muy poderoso y casi mágico, pues que podamos enviar un mensaje desde aquí, desde Medellín, desde la estrella donde estoy yo en este momento, hasta otro país muy lejano y que esto llegue en cuestión de segundos, pero no todas las personas tienen esta posibilidad y por eso queremos hablar hoy de ello. ¿Cómo creamos después de esta conversación, eh, unas líneas, un mensaje, una especie también de acuerdo colectivo que nos permita entender que todas y todos y todes podemos ser multiplicadores de
saberes, de rutas, de tips que permitan a otras personas acceder con menos dificultad y con menos desigualdad a herramientas que están por ahí disponibles y no solamente en clave de entretenimiento. Entonces, tenemos como objetivos, pues, conversar para conocer, para ser un poco más visibles, mm, brechas, una muy general, muy global, pero brechas y subbrechas que hay, eh, distintas asimetrías que hay asociadas pues como con la penetración, la conectividad, el acceso a Internet y cómo a través de empatía, de ponernos en los zapatos de las otras personas, de las otras comunidades, podemos pues tratar de disminuir en colectivo esta brecha, aunque no nos corresponda a nosotras 100% pues como, digamos, resolver este gran problema. Pero sí en lo cercano, en el metro cuadrado que habitamos, en el barrio, en la vereda, en la comunidad, tal vez podemos hacer algunas cosas, emprender algunas acciones. Queremos también compartir con ustedes algunos referentes que son reales, que son muy inspiradores, que tienen que ver con lo innovador y no con lo innovador que ocurre en Silicon Valley y que están haciendo unas personas por allá como súper importantes en unos puestos de CEO de grandes corporaciones, sino apuestas innovadoras que están ocurriendo tal vez muy cerca, más cerca de lo que creemos y también pues como en otros territorios de nuestra región, ¿cierto? En Latinoamérica, en Centroamérica, en los países del Caribe, hay algunos esfuerzos pues como muy significativos. No podemos conocerlos todos pues en este ratico que tenemos en Cultura TIC, pero bueno, ahí vamos a repasarlos. Y tenemos entonces como meta crear este conjuro, sortilegio colectivo que nos permita apropiar las TIC de un modo cada vez más humanista, cada vez más en servicio del bien común de las personas, de las poblaciones y más allá pues de ese sentido únicamente un utilitario, instrumental, en el que a veces pues nos vemos envueltas en el día a día como mando el correo, descargo toda la aplicación, hago, como por defecto, por inercia, sin pensar mucho en ello, ni quiénes pueden o no pueden acceder a determinados servicios y funcionalidades que provee esta era digital. Entonces, bueno. Aquí la primera pregunta y esperamos pues como que se animen a participar, ¿no? Pues a través de un enlace que ya Lili los va a compartir en el chat y también pues que se animen a abrir un momentico los micrófonos y por ahí nos vamos escuchando, pues la idea también es como que no estamos aquí solo Lili y yo con ustedes hablando unilateralmente, sino que puedan abrir su cámara, su micrófono. Y es una pregunta que es muy simple, como que echen para atrás, hagan un poquito de memoria y es cuando tuvieron su primer teléfono celular. La panela, en el caso de mío, pues que soy más mayorcita, en el caso de Lili ya seguro le tocaron pues aparatos así como más wow, como con más funcionalidades. ¿Y ustedes, a qué edad tuvieron su primer teléfono celular? Ya les voy a dar la palabra, pero de hecho también en este enlace que Lili nos acaba de compartir en el chat, ¿a qué tienen Ari, acceso hoy? ¿Sí? ahí les puse una nube de ideas porque lo íbamos a hacer con selección múltiple, poniéndoles teléfono, wifi, plan celular a la pregunta del inventario de dispositivos, pero va a ser una nube de palabras para que también nos puedan contar qué otros tienen, como la búsqueda también de ampliar. Yo por aquí estoy mirando la parte de edición y veo como que todavía no han entrado. Voy a volver a compartir el enlace para que vayan ahí ingresando. Listo. Sí, vayan escribiendo como, y ya voy a poner la pantalla aquí también para que veamos como eh, qué hay en sus casas, qué tienen a la mano, en las oficinas. Hasta la nevera cabe aquí, porque ya hay neveras inteligentes. Entonces, de estos dispositivos, ¿ustedes a qué tienen acceso? O bien porque se hayan endeudado y estén pagando a cuotas en Flamingo, o porque la universidad les haya facilitado, o el lugar pues, en el de trabajo les haya facilitado algún dispositivo pues para facilitar, otra vez redundo, sus quehaceres profesionales o de formación, si aquí hay estudiantes también, ¿cierto? Pues para acá vemos smartphone, yo creo que muchas personas tenemos
esos teléfonos, tenemos unos más pailas que también, por ejemplo, está a punto de morir. Otras personas cambian de teléfono inteligente muy frecuentemente, ¿cierto? Como que salió una nueva versión del Xiaomi no sé qué, Redmi no sé qué, y ya tienen como el último modelo. Wi-Fi, creo que es algo que tenemos como cada vez con más frecuencia pues en nuestros hogares, tablets, smartwatch, es el reloj, ¿cierto? Eh, Aquí ya hay referencias directamente, Motorola C115. Asistente virtual sería como Alexa. A ver, ¿quién quiere abrir su micrófono y hacernos así como rapidito ese inventario? Como yo tengo a la mano, tan, 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 estos son mis Yo aparatos. puse, yo puse el asistente virtual, porque sí, por el Alexa, pero no sé si es como una categoría que encierra como ese tipo de dispositivos. Sí, creo que sí, porque estamos hablando de aparatos, pero también, por ejemplo, plataformas. Entonces aquí nosotras les proponíamos también como pensar si tienen acceso a Netflix, Amazon, a YouTube Music, bueno, como esas cuentas que pagamos mes a mes o por la cuenta de servicios públicos o las pagamos en combo, ¿cierto? Por ejemplo, yo pago Amazon y una amiga mía, Jenny, paga HBO. Entonces compartimos esas cuentas y ya con Netflix hay una restricción, entonces ya no es tan fácil compartir esa cuenta o hay que pagar más. Bueno, es como más enredado. ¿Alguien más quiere contarnos su inventario de cosas Yo, digitales? en la casa hay iPad, hay Nintendo Switch para mi hijo que juega con Nintendo. Y también tengo un baflecito de Apple que funciona como algo así parecido a la Alexa, que vos puedes pedir la música, hacer preguntas y te contesta. Y es como un Siri. Y gracias, Andrés. Bueno, eso está como también popularizándose bastante. Smart TV, ¿cierto? También es algo que tenemos como más a la mano ahora, que hundimos el botoncito y de una vez entra a Netflix o a Amazon. Eso pues es como súper guau y nos ahorra un montón de tiempo. Y bueno, entonces, no sé si alguien más quiera hacer su inventario digital, el de su familia. ¿Quién se anima? Tenemos 29 personas participantes. Yo creo que lo del smartwatch también es un buen dispositivo. Ahí está, yo lo veo en la lista también, pero también se han ido especializando bastante, cada vez más sofisticados, que detectan el ritmo cardíaco, la, la presión, la La concentración de presión arterial. oxígeno, la presión Ujú, arterial. En ujú, las mujeres hacen como un cálculo para el ciclo menstrual ujú, también, ujú, según la temperatura. O sea, ujú. van siendo muy sofisticados. Exacto, y ahí, bueno, yo no sé, pues yo nunca lo he tenido, pero pues yo veo gente que es como leyendo, es como algo como que facilita mucho la inmediatez de acceso a a los correos, a los mensajes, a mí me confronta un poco eso, me asusta un poco, pues como estar tan hiperconectadas a toda hora. Mari, incluso en el momento que uno pensaría que ya no tiene relación con ese reloj, que es en la hora, el tiempo del sueño, contrario a eso, muchas personas lo utilizan para poder medir cuál ha sido su sueño, si ha sido un sueño profundo, entonces mide también la profundidad del sueño de acuerdo a las palpitaciones y es algo, pues yo también lo veo muy surreal porque antes uno pensaba en su reloj, pues de hecho yo tengo un reloj que me dio mi mamá súper pequeñito, un Casio negrito y yo ni siquiera lo usaba tanto porque no me gustaba como tanto tener la hora tan visible. Entonces, claro, ya ahora al contrario, parece que eso es lo que nos regulase como todo lo que vamos haciendo, inclusive el sueño y lo que decía Andrés, pues también con nosotras las mujeres que nos gusta llevar como ese seguimiento de todo lo que está pasando en nuestro cuerpo y ahora eso tiene de todo, o sea, ya aparece incluso la parte emocional y de hidratación, como que te va mandando una alertica cuando tienes que tomar de nuevo agua, cuando quieres tomar café y me parece que ya es como el avance
más flash, pues. Impresionante, sí, es como literalmente tener a la mano todas las posibilidades de la era digital ahí en la propia muñeca, la regulación del propio cuerpo, hasta de las emociones, es verdad, no recordaba esas plataformas o esos apps que hay como para seguimiento, como de las emociones que le han recomendado a mi hermanita hasta poquito, pues como en la terapia psicológica y se va marcando, entonces después se hace un monitoreo de cómo me fue emocionalmente este mes, ¿cierto? Ya no solo pues a punta de memoria, sino de esa herramienta que ayuda a hacer como un seguimiento y le da como unos tips. Para todo, de todos los gustos, hay dispositivos digitales, hay plataformas, hay herramientas, hay aplicativos, hay anchos de banda para diversas posibilidades, pues como de interconexión. Pero pues eso no es así como para todas y para todos todo, eso no es así de sencillo. El asunto es que hay una brecha, que es como una zanja súper profunda y que es difícil pues que se reduzca, que por el contrario a veces pues como que se va ampliando en función pues también como de, o en relación también y en articulación más bien con estas cifras de empleo, desempleo, ¿cierto? Niveles de posibilidades de acceso al sistema educativo, o sea, todo esto está interconectado como gran derecho a la comunicación. Las comunicaciones digitales tienen todo que ver con otros derechos fundamentales, con el derecho a la educación, como ya decía, con el derecho a la vivienda digna, por ejemplo. Si yo no tengo acceso a una vivienda digna, qué difícil también que yo tenga derecho pues a la libre expresión, porque tengo un montón de limitaciones pues para tener como fluido la telefonía y por supuesto entonces de esto que estamos hablando hoy, que es el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación TIC, que no solo es Internet, que también muchas veces tiene que ver, por ejemplo, con otras formas de comunicación, con la radio, con la televisión, ¿cierto? Con el acceso a la telefonía que ya decía. Entonces, lo que suele pasar cuando aquí leemos una de las muchas definiciones pues, existentes sobre brecha digital, esta nos la provee o la hemos tomado de la Cruz Roja Internacional, pero tiene que ver con esas asimetrías en donde determinadas poblaciones, debido a criterios económicos, geográficos, de género, de edad o culturales, pueden o no pueden acceder entonces a determinadas tecnologías de la información y la comunicación. Esas asimetrías casi siempre entonces generan esas mismas o esas exclusiones, o sea, si una población empobrecida, precarizada en el Pacífico colombiano no tiene carencias, por ejemplo, de agua o de energía eléctrica, seguro, o por ahí mismo por defecto tiene también enormes todas las carencias en relación con acceso pues a las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, un poco el llamado de nosotras hoy a través de Cultura TIC, que es una actividad o un espacio de encuentro en donde podemos problematizar y podemos juntarnos pues como para pues no solo para enumerar problemas, sino para aprender vías pues, que nos permitan tener estas ópticas más críticas frente a la cultura digital, que no es una cultura accesible eh, ni disfrutable para todas las personas, porque pues la brecha, como decimos, es muy profunda y tenemos que intentar reducirla y llamar también a los gobiernos y a lo institucional a mover todos los esfuerzos y todas las posibilidades que permitan que se reduzca pues ese acceso inequitativo y muy desigual a las tecnologías de la información y la comunicación. Aquí también les vamos a invitar a participar, a abrir sus micrófonos, a abrir la cámara si se animan. Sería lindo pues como procurar vernos en estos tiempos de hiperconexión y de mucha virtualidad. A veces también se nos olvida vernos y vamos es como a toda carrera pues haciendo lo que hay que hacer y produciendo e hiperproduciendo información y respondiendo correos y participando en charlas, pero como un poco invisibles. Entonces, si quieren prender la cámara y abrir su micrófono, sería maravilloso porque hay como un punto de quiebre muy reciente que es la pandemia, ¿cierto? Es como que en pandemia cosas, ay, no te preocupes, Santiago, pues que igual entendemos si no pueden abrirlos, pero sí pueden, buenísimo.
pero vayan pensando y ya se animan a participar quienes quieran. ¿Qué pasó en pandemia? ¿Qué nos pasó en la pandemia con Internet? ¿Qué provocó eso en sus casas? ¿Cómo fue su experiencia? ¿Cómo fueron sus vivencias, pues, como de, en cuanto a teletrabajo o telestudio o, digamos, televivir, que fue básicamente lo que nos pasó, ¿cierto? Como que nuestras relaciones eh, afectivas, amistosas, familiares, tuvieron que, por la fuerza, para quienes pudimos verse trasladadas o atravesadas, pues, como por lo digital. ¿Quién quiere contar un poquito sobre eso? Si quieres, yo cuento un poquito. Dale, claro. Bueno, no, para mí la pandemia en términos del acceso a Internet me parece que fue un reto muy grande para toda la sociedad. O, o digamos que también nos mostró la importancia del Internet, ¿cierto? Porque nos permitió, a pesar de que estábamos en cuarentena, nos teníamos que aislar, poder seguir la comunicación y poder seguir trabajando, por ejemplo, poder comunicarnos con las personas que estaban en otro lado de la ciudad o en otro lado del país de una manera efectiva, porque si no hubiéramos tenido el Internet, entonces imagínense, el aislamiento hubiera sido mayor. Entonces, de cierta manera, brindó tranquilidad porque permitió que las comunicaciones se siguieran dando. Y en términos de la educación, permitió que la educación no se detuviera totalmente, ¿cierto? La universidad, por ejemplo, se pudo readaptar o se pudo adaptar a esa condición, se pudieron generar, digamos, las clases, o sea, de una manera abrupta, pero se pudo pues como avanzar un poquito en eso. Ese es mi comentario. Muchas gracias, Andrés. Es así, es como que fue la vía para que el aislamiento fuera un poquito menos angustiante, pues, y menos frustrante de lo que ya venía siendo, pues, como toda la pandemia en general en muchas aristas, pues, como de nuestras vidas sociales y laborales y educativas. No sé si alguien más se anime como a contar qué pasaba, cómo era un día en la casa, si había internet, si convivían con otras personas, qué estaba pasando allí en sus hogares, cuando en la simultaneidad teníamos que estudiar, trabajar, pedir el domicilio. ¿Quién se anima? Hola, buenas Hola. tardes. Pues yo me animo a contar mi dificultad. Em, pues soy estudiante de la universidad de licenciatura en educación especial y realmente cuando empezamos pandemia, yo sí pues no soy de acá de Medellín, entonces viajé a mi departamento a Nariño y obviamente tenía que recibir todas las clases virtuales, pues como dice el compañero, fueron algo como absurdas, no sé cómo decirlo, pero sí comento que para mí sí fue una dificultad muy grande, tanto al punto de que tuve que cancelar semestre y prácticamente yo ahorita estoy retomando la universidad del semestre pasado. Entonces sí me sentí, pues la verdad sí me sentí muy insegura, sentía que no estaba aprendiendo, sentía, o sea, la verdad sí me dificultaba todo. Como hablaban a ratico sobre, sobre los criterios geográficos, entonces allá en Nariño se me dificultaba la conexión, entonces no, en últimas, lo primero, pues la primera decisión en últimas ya fue decir, no continúo y ya esperar a que. Total, yo creo que apenas estamos como entendiendo qué nos pasó en la pandemia, estamos como procesando cómo fue que logramos sostener la vida en sus múltiples dimensiones, pues en ese periodo, como que en estos días pues decían que ya habían pasado 4 años y como que conversábamos en otro espacio, bueno, mucho tiempo, pero al mismo tiempo hay como un tiempo de vida que se diluyó y bueno, en términos de salud mental, emocional, por ejemplo, apenas estamos comprendiendo qué nos pasó. Y sí, pues Internet pudo ser un hilo que trató ahí como de sostener algunas de las dimensiones pues a las que me refería ahorita, de las académicas, de las laborales. No fue así tan sencillo pues para todo el mundo.
Si alguien más quiere pues como referirse a esto ahorita, no dude pues como en meter la cucharada. Aquí tenemos pues esta imagen de Pictoline que nos recuerda pues como está silenciado. ¿Cuántas veces dijimos que estábamos silenciados? Pues porque empezábamos a hablar eh, c- con todo el ánimo y resulta que teníamos el micrófono apagado. Bueno, eso nos sigue pasando. eh, el ejercicio en la casa, muchas veces guiado pues a través de YouTube o de aplicativos de pilates, de yoga, ¿cierto? La comercialización de productos pues por Instagram, los en vivos, había como 20 en vivos en simultánea y como que uno no sabía si ir a este, si ir al otro y además pues que éramos conectadas a la reunión mientras al mismo tiempo veíamos las cifras pues de lo que había pasado el día anterior. Llegó un punto en el que algunas personas decidimos desconectarnos y no estar tan hiperinformadas porque eso estaba siendo como súper desgastante y un poco atemorizante más de lo que ya era. Entonces, bueno, hay algo que me acuerdo que también en pandemia ocurría y era como la obligatoriedad de que, por ejemplo, una abuela tuviera que acompañar a sus nietos, a sus nietas en las clases virtuales, cuando la abuela no tenía ni idea de cómo funcionaba Zoom, de cómo funcionaba Teams, tenía por la fuerza que involucrarse con ese tipo de herramientas porque la mamá y el papá ya habían vuelto al trabajo o nunca dejaron de ir y fueron ese tipo de trabajos que no estuvieron, pues, que estuvieron en riesgo, pues, y saliendo en todo momento a la calle. Entonces eran las abuelas o ciertas personas de la familia o vecinos ahí asumiendo pues como ese acompañamiento a niñas, niños, adolescentes que tenían que seguir como sus procesos formativos a través de lo virtual. Y eso desatando crisis de ansiedad y problemas intrafamiliares también, porque, bueno, no era tan fácil como, no fue como, ah, bueno, empezó, todo va a ser virtual y ahora vamos como fácilmente entonces a incorporarnos y a familiarizarnos como con lo virtual. No es así de sencillo, no ocurre de un día a otro, y menos si es apropiación. No es como producto de la voluntad, sino más de la fuerza, pues, y de la contingencia. Entonces, ahí tenemos pues un poquito como de anécdotas y de rememorar, pero ¿qué pasa? Que esas tecnologías de la información y de la comunicación no son accesibles para todas las personas. Entonces, es lo que nosotros estamos como evocando, como, "Ay, pucha, era muy difícil tener una reunión encima de otra. Era haciendo el almuerzo y en el celular pegada a una reunión y descolgando la ropa para colgar la otra que estaba en la lavadora. Hacía 3 horas, pero yo en 3 reuniones al mismo tiempo. Eso, que para nosotras pudo haber sido un poco caótico para algunas personas, o ese ruido en la casa porque estaba alguien. Yo me acuerdo que en una época estaba con mi sobrino en 2020 y él trabajaba en un call center 12 horas seguidito. Tenía unos descansos como de 10 minutos y como media hora para almorzar. Entonces él era todo el tiempo atendiendo llamadas, llamadas, llamadas en inglés. Y el lugar donde yo vivía, en esa época todavía es pequeño, pero donde él vivía era más pequeño todavía. Y éramos Santi y yo, pues como compartiendo el espacio. Y entonces yo tenía que dar clase y él estaba hablando en inglés detrás. Entonces ya yo me iba para la pieza, en la pieza hacía mucho calor. Y se escuchaba el tranvía y se escuchaban los vendedores ambulantes. Y eso que nos las arreglamos, pues fue como una convivencia pacífica y logramos pues ahí como tratar de eh, nivelar como el volumen de las voces y éramos con audífonos, pero era una locura porque en realidad éramos como trabajando 12 14 horas y éramos en el mismo espacio, pero ni nos veíamos, como que nos veíamos pasar con el plato del almuerzo, nunca teníamos sincronía, veníamos a conversar un poquito ya por la noche en desconectarnos, estábamos conectados con otras cosas en medio de la contingencia, pero estábamos conectados. Y Santi se fue para mi casa porque aquí en donde vivimos ahora, él no tenía el ancho de banda que requería para el trabajo de ese call center. Tenía que tener, no me acuerdo cuánto sería, ya no me acuerdo, pero era como algo así como 40 gigas y yo tenía 100. Creo que eso ya van 200. Esto se va disparando cada vez más la velocidad y el ancho de banda. Y por eso fue que él se trasladó, porque además llegó un punto en el que Tigo decía que no podía pues instalar o no era tan rápido, entonces a él le tocó como
que les llevaran el computador allá para mi casa y pasarse allí. Y eso que teníamos las posibilidades. Mucha gente de la Universidad de Antioquia, así como ahorita nos decía Alexis, tuvo que cancelar semestre, tuvo que trasladarse a su municipio, dejar inconcluso el semestre, después mirar a ver cómo resolvíamos, y ahí hay gente todavía, entonces retomando su proceso formativo. eh, Me acuerdo que hubo una profe que se inscribió en Radio Desmare que le tocó trasladarse a la Amazonía, la profe Aura se devolvió pues a su población, ella es de, indígena en Verá, entonces se devolvió allí no tenía las condiciones como de internet para seguir con la licenciatura de la madre tierra que estaba siguiendo en ese momento, y así creo que aquí un alto porcentaje de personas conocemos a quienes tuvieron que interrumpir algún proceso porque la pandemia llegó y porque no había las condiciones para seguir adelante. Mari, o no, meto la cucharada, como decís, Sí. o no interrumpir. También le tocó a los profes utilizar un montón de recursos justamente para evitar eso, para evitar que desertaran de las carreras. Mi hermano, por ejemplo, en esa época era profesor de pregrado y tenía un estudiante que vivía en una vereda, creo que era en una vereda del municipio de Amagá, no estoy segura, pero en la finca donde vivía este estudiante no había conexión, o sea, no llegaba a internet. Para él poderse conectar, tenía que subir una montaña donde había una antena y en esa antena le llegaba pues como la señal, pero él únicamente podía subir una vez a la semana, o sea, no podía ir más porque era insostenible estar yendo allá pues para las reuniones de seguimiento. Entonces, ¿qué hizo pues mi hermano como en su labor docente? Diseñar un plan de estudio enfocado únicamente para este estudiante con el fin de que solo semanalmente se le miraran esos avances, pudiera brindarle la asesoría y facilitarle pues de cierta manera la continuidad en el proceso educativo. Entonces, eso también es muy interesante de qué manera a los profesores les tocó prender un chip que yo creo que no conocían en ese momento, no lo sabían manejar y buscar, ser recursivos y buscar soluciones para garantizar pues que los estudiantes pudieran seguir. Así es, Sara. En, en tiempos de contingencia lo que más se activa, además del miedo pues, y del temor, es la creatividad, el rebusque de soluciones y alternativas. Por eso trajimos también este ejemplo que no es precisamente pues pandémico, que se remonta más para atrás, para un lugar que yo creo que muchas personas reconocemos como muy carente pues de ciertas herramientas de comunicación y pues de posibilidades de ejercicio de la libertad de expresión, que es Cuba. En Cuba hay unos tiempos de desarrollo de ciertas tecnologías muy distinto al que conocemos. Entonces, en este episodio, para que luego lo esculquen y lo escuchen con detenimiento, lo que queda en evidencia es la creatividad y el cooperativismo, como la misma población emprende ciertas acciones eh, para conectarse. Primero, pues como en una perspectiva más de ocio, pues como que videojuegos es como lo que detona la interconexión con unas herramientas un poco hechizas, a punta del rebusque, a punta de lo intuitivo, de lo empírico, se descubre pues como la vía para establecer una especie de red local en esta ciudad de Cuba, pero luego ya se nota que esto es importante para otras cosas más allá de simplemente el entretenimiento. Entonces, un poco también es importante hablar de Internet como vía de acceso a lo informativo y a lo educativo y a lo educomunicativo, ¿cierto? La comunicación como vía para aprender, para formarnos, para resolver problemas pequeños o para aportar a soluciones de grandes problemas de nuestras poblaciones y de nuestras comunidades. Entonces, les propongo que escuchemos solo, así al azar, unos 3 minuticos, 3 más bien, y ya seguimos con la conversa. Lili, me haces señitas y se On the escucha. TED Radio Hour, engineer Saad Bamla loves solving Se biological escucha, mysteries, Mari. like the strange way a bug in his backyard was peeing. I was like, hey, that's something. Fue un periodo dificilísimo.
el país sin petróleo, apagones programados. Le decían jocosamente que eran alumbrones programados porque te daban corriente 4 o 6 horas al día nada más. Había racionamientos de agua, de gas y la comida escaseaba. A los 20 años, Ángel tuvo que abandonar los estudios para ayudar a su madre soltera y a sus 3 hermanos menores. Hizo de todo: cultivar maíz, criar cerditos y hasta The Republic of Gamers. Mientras tanto, el contrabando constante a Cuba de antenas cada vez más potentes estaban facilitando la conexión ya no solo entre manzanas, barrios y localidades, sino ahora también entre municipios. A inicios de ese año, Da Vinci recibió una llamada del administrador de una red del centro de La Habana. Le dijo: Vamos a unir las redes, compadre. Al final, mientras más personas seamos, más nos divertimos. El hombre lo invitó a unas reuniones que los administradores de distintas redes de la ciudad hacían en un parque. Eran especies de asambleas que empezaron siendo bastante caóticas. Imagínese usted una reunión en un parque de 200, 300 personas, todo el mundo dando su criterio. Dando su criterio sobre cómo unir las redes en una gran red metropolitana. Era difícil que se pusieran de acuerdo porque cada una tenía su forma de organizarse y de conectarse. Era como si hablaran distintos idiomas. Y desde un punto de vista técnico, esto hacía que las conexiones no fueran tan estables, que fueran lentas y tuvieran ruido o interferencia. Si todas las redes locales querían convertirse en una sola red metropolitana, había que poner orden a nivel técnico y administrativo. Después de varias discusiones, se decidió que todas las redes de La Habana se articularían alrededor de 9 redes principales, rebautizadas como pilares. ROG, la red que Da Vinci construyó en su casa, sería uno de esos pilares. Los 8 restantes se llamaban Genética, Imperium, Playa, Wifinet, Cerro Cerrado, Habananet, Comunidad Sur y Habana del Este. Los pilares serían los encargados de canalizar el tráfico de los usuarios de una red a otra. Por ejemplo, un usuario que viviera en el oeste de La Habana, cerca de casa de Da Vinci, se conectaría al pilar ROG, y a través de ese pilar podría conectarse de manera automática al resto de los pilares de la ciudad. Era un sistema ordenado y funcionaba. Automáticamente la red cogió una calidad abismal, porque ya no había ruido. Todo estaba organizado en la frecuencia, en los canales, en la potencia. Ahora, estas eran las soluciones técnicas, pero para arreglar el caos de las asambleas, Bueno, lo voy a dejar por ahí, ya espero que ahí haya quedado como instalada un poquito la curiosidad. Es un episodio que realmente como que nos pone a pensar, pues pucha, si yo no tengo internet, ¿cómo diablos hago? Digamos, después de vivir sin internet, la misma población encontró una necesidad que en principio fue como de eh, entretenimiento, pero por ahí entonces se fueron descubriendo como otras necesidades, otras posibilidades, como al existir esta red, entonces esto nos sirve para tal y tal y tal otra cuestión, y como pues digamos en un esquema muy de la economía solidaria, todos y todas, pues muchas personas de la población pusieron como sus antenas, sus terrazas, sus cables, su electricidad, que no es tampoco tan fluida como escuchamos ahí en el primer pedacito, y cómo esa telaraña se fue armando para posibilitar algo que luego el gobierno tuvo que escuchar, que fue como, bueno, la población aquí necesita acceder a este gran derecho humano. Estamos hablando de Internet como bien común, o sea, como que si el agua debería ser accesible para todas y todas las personas, asimismo debería serlo la electricidad, y asimismo ahorita se está hablando entonces de justicia energética, de justicia digital, de justicia eh, relacionada pues como con estos recursos que son importantes para la sobrevivencia, y en muchos campos del conocimiento y del pensamiento y del activismo nos concentramos en definir Internet no solamente pues como un accesorio, como una herramienta más de Internet, como un aparato, como una infraestructura, sino en términos de acceso pues como otro montón de derechos. Entonces, como ejemplo de ello, hablemos un poco de las redes locales. Entonces, ¿qué pasa si yo no tengo Internet y qué pasa si a mi población no llega Internet? O si llegando a Internet es supremamente costoso, que es que esa es la otra cuestión en un país como Colombia, que las empresas proveedoras de servicios de Internet, IPS,
son empresas que tienen un negocio que es bastante rentable, que beneficia a unos pocos, pero que no hacen disponible con agilidad, no lo han hecho hasta ahora, eh, la penetración, la cobertura y la apropiación de estas tecnologías de la información y la comunicación para todas las personas. Y ha sido un llamado de muchos gobiernos y ha habido un montón de esfuerzos asociados, por ejemplo, con los telecentros, computadores para educar, internet, ¿cómo se llama? Vive Digital era el plan de los anteriores dos gobiernos a este. Entonces, siempre hay un montón de planes gubernamentales que resultan insuficientes porque nunca ha ocurrido ese vínculo y ese esquema que permita que en los determinados barrios, en las periferias, en los intersticios y también en las poblaciones campesinas se despliegue con eficiencia y con buena calidad la conectividad. Entonces hay una organización de Colombia que sin embargo actúa en América Latina que se llama Carisma, Fundación Carisma. Entonces, hace muchos años ha explorado la necesidad de proveer conocimientos a las propias comunidades para que puedan acceder a sus propias redes locales inalámbricas. ¿Qué se necesita para eso? Se necesitan un computador que funcione como servidor y una información que ya debe estar alojada en ese computador servidor, en ese computador central. Internet, de todas maneras, desde sus inicios y hasta ahora sigue siendo un sistema redistribuido de información, donde hay unos servidores que proveen información a otros dispositivos, a los computadores, a las tablets, a los celulares. Entonces, no necesitamos internet, pero sí necesitamos el contenido. La palabra clave aquí es el contenido que puede ser educativo, es lo que principalmente ha promovido pues la Fundación Carisma a través de Quimera, que es la red local inalámbrica, ese proyecto, pues ese esquema que ellos han liberado en código abierto. Entonces, cuando ustedes accedan aquí a por la presentación que Lili les pasó ahorita al comienzo y que más tarde seguro les volvemos a compartir el enlace, cuando hacen clic sobre esta imagen van a llegar aquí. Y aquí lo que tiene Carisma disponible es como la explicación de este esquema general, que a simple vista pues es como eh, algo que nos dice que se necesitan unos dispositivos y qué pasa, ¿cierto? Un servidor que mediante ciertos aplicativos de software libre, Apache, con este lenguaje que es MySQL, entonces se puede eh, desplegar contenidos, actividades y herramientas, por ejemplo, tipo Moodle, donde tenemos como una plataforma educativa que se podría desplegar sin internet, solo con que un computador tenga instalada el contenido, las herramientas, y dentro de las herramientas del contenido puede haber herramientas como WordPress, tipo blog, donde la gente puede crear su propio contenido sin estar pagando a, no sé, ETV, a Tigo, a Movistar y otras instituciones o empresas pues proveedoras de servicios de Internet. Y los contenidos que pueden ser contenidos tan genéricos o de interés local como sea necesario, se pueden especificar, no sé, una red local que necesita información para familias agricultoras, no contenidos generales, pues tipo Wikipedia, donde está todo de todo. Eso es posible, uno puede descargar versiones de Wikipedia, porque Wikipedia es una gran herramienta wiki que es de código abierto. Uno puede descargar muchos contenidos de Wikipedia, instalarlos mediante estas herramientas y desplegarlos a través de esta red local para que, por ejemplo, en La Guajira, una población específica que se conecte por una tablet o por un computador tenga acceso a eso que de otro modo va a ser mucho más difícil llegar. Entonces, bueno, aquí van a poder conocer esta red local y la idea es que esta versión se puede replicar. Entonces, Carisma provee aquí, digamos, todo el paquete. Hay dos versiones, una del año pasado y otra de este año. Aquí nos explican pues como en qué consiste punto digital local y por qué es un término más comprensible que red local, que es la que traía antes pues la Carisma pues trabajándolo. Es un proceso de investigación, digamos, de muchos años, que lo que permite es que profesoras, profesores, gomozos, cualquier persona de la comunidad interesada le pueda cacharrear, también se pueda interconectar con la gente de Carisma para asesorías. Y acá tenemos algunas muestras. Entonces, por ejemplo, esta muestra de cómo funciona la red local o el punto digital
en Guatú, en una comunidad pues como de La Guajira. Entonces, hay un curso, hay una sección para docentes, hay una biblioteca. Entonces, si entramos acá, esto es una muestra de lo que puede navegar la gente en, que accede a esa red local sin internet pago en determinadas poblaciones, en este caso en La Guajira. Entonces pueden entrar aquí y miren todo lo que tienen aquí, herramientas descargables. Entonces yo puedo tener un computador y no tener internet y puedo acceder a esta red local. ¿Y qué está pasando? Que entonces este actual gobierno, yo no estoy promoviendo al actual gobierno y no quiero que entremos en una conversación política, pero es un hecho que este actual gobierno, y acá está pues como el enlace para que también accedan a esta nota del Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, está promoviendo que más que seguir esperando que las empresas, que las grandes corporaciones proveedoras de servicio de Internet, que definitivamente no han hecho la tarea hasta hoy, más que seguir esperándoles a ellos, se empodere, y esta palabra yo sé que es bastante manoseada, pero que se le den las capacidades técnicas, tecnológicas, eh, a las mismas comunidades para que se armen unas especies de redes populares en donde tienen los insumos para desplegar sus propias redes locales. Entonces, se lleva la fibra óptica, el gobierno tiene que llevar unos materiales, unos insumos, unos pagos, unos reconocimientos económicos a las mismas poblaciones, unas capacitaciones para que pueda entonces la misma población desplegar redes en donde no necesariamente tenga que funcionar ese esquema que conocemos hasta hoy, que es muy excluyente y muy inequitativo, en el que tiene internet el que tiene plata para pagar una mensualidad, que no es fácil pagarla porque, bueno, tenemos un salario mínimo de 1.300.000 pesos y unos planes de internet que pueden estar entre los 80 y 150, 200.000 pesos cuando son básicos. Entonces, bueno, eso hace que haya muchas asimetrías, mucha inequidad, pero existe esto que no se lo inventó Carisma. Carisma, digamos, lo que nos está facilitando es el esquema, su experiencia, su documentación, su sistematización para que otras comunidades puedan implementar redes similares. Y al parecer eso es como lo que también tiene en mente este gobierno, y parece que se están haciendo ya pilotos en la comunidad de Bosa, en Bogotá, y yo no estoy mucho más actualizada, pero pues es algo de lo que se ha empezado a hablar desde el año pasado. Entonces, es importante saber que si pensamos en Internet como bien común, necesitamos buscar alternativas y no solamente esperar las lógicas mercantilistas que nos resuelvan o que nos provean lo que las soluciones comerciales que ellas deseen o que para ellas resulten rentables o resulten fáciles de instalar por también ubicación geográfica y porque si es negocio, no es negocio. Hasta ahora, si no hay Internet en muchas poblaciones campesinas es porque mucha gente eh, está a la espera de una empresa privada que vaya y resuelva esa situación y no ha pasado tal cosa. Entonces, bueno, aquí traemos algunos referentes como que intentan responder esta pregunta que es ¿Internet para qué? Ya pasó la contingencia, pues queríamos poner un poco ese punto de quiebre de la pandemia, pero pues digamos que esta inequidad y esta desigualdad y esta asimetría de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación es de vieja data, ¿cierto? Es privilegio tener lo que tenemos, es un privilegio enorme que tengamos un televisor inteligente, un teléfono, perdón, un reloj inteligente, el teléfono que es casi obvio que lo tenemos, pero no es lo mismo en las poblaciones campesinas, en ciertos barrios en donde los derechos son más sistemáticamente vulnerados. No todas las personas tenemos las mismas facilidades para acceder a la información y para acceder a información que de hecho nos puede pues, habilitar la posibilidad de acceder a otros derechos y no solamente pues el hecho de entretenernos, ver la novela, ver videos en YouTube de recetas o informarnos, sino capacitarnos, buscar vías de justicia ambiental, de justicia social. Internet, por ejemplo, es el medio por donde se puede interponer una acción de tutela muy rápidamente. Y eso debería ser algo de dominio de muchas personas en Colombia.
¿Cómo se interpone una tutela? ¿Por qué no necesito contratar un abogado? ¿Por qué no necesito tener una amiga abogada para interponer una tutela? Una tutela que me puede habilitar el acceso a un derecho fundamental, por ejemplo, a la salud. Entonces eso debería ser de dominio público. Desde la escuela deberíamos estar entendiendo cómo es que entramos al sistema judicial para acceder a esa posibilidad de búsqueda de justicia social. Pues no. Si nos preguntamos aquí, les voy a preguntar aquí y me dicen por el chat. ¿Cuántas personas saben cómo se pone una tutela por aquí por internet? ¿Cuántas lo han hecho? Si conocen ese esquema, me gustaría pues que traten como de participar ahí en el chat. ¿Cuántos de ustedes? Aquí estamos 27 personas. Andrés está volando, Andrés súper bien, lo ha hecho. ¿Quién más? ¿Quién más ha puesto una tutela? Somos 27. Yo lo he hecho también, pero aprendí hace un mes a interponer una tutela para que le hicieran una cirugía a mi hermana y ganamos y se la hicieron ya y ya se está recuperando. ¿Quién más ha puesto una tutela alguna vez por internet? ¿Qué es eso? Pues como que internet no solamente es ese medio de ocio, de perder el tiempo, de ver la telenovela. Beatriz no lo ha hecho aún. Bueno, esas guías deberían estar súper accesibles para todo el mundo. Hay un derecho que es el derecho al acceso a la información pública. Eso es súper importante. El Estado debería proveer todas las herramientas para que sepamos cómo garantizar y cómo gozar, disfrutar plenamente de todos los derechos pues, que por constitución nos corresponden. Jenny tampoco lo ha hecho nunca. Yo puse una, pero en la época en que no era por internet, sino que era un proceso más manual a través de las personerías municipales. Seguramente, pues me imagino que así lo hizo Ángela. A mí me tocó así cuando era adolescente también ayudar en la casa con esos trámites. Bueno, pues aquí traemos varios ejemplos de Internet para qué. Si hablamos de redes de plataformas, de contenidos que no tengan que ver solamente con el ocio. Tenemos, por ejemplo, un ejemplo autorreferencial de cosas que hemos hecho nosotras desde Udiarroba, que es, por ejemplo, Ven y Hablemos. Este que está aquí, ya ahorita Lili les va a dejar el enlace en el chat. Es un programa de salud mental, emocional y física que hicimos en tiempos de confinamiento. Entonces, es un programa que producíamos, bueno, entre lo que ahorita decía Sara, descubrimos o redescubrimos la radio como ruta educativa. Muchas profesoras y profesores, no solo en la Universidad de Antioquia. Encontramos internet y sobre todo lo sonoro por liviano y por democrático, encontramos en ese medio, en ese formato, un potente recurso para dar continuidad a procesos de educación formal y no formal, para guiar, para acompañar a las comunidades educativas, para acompañar a la sociedad por extensión, que es lo que también nos corresponde pues en la Universidad de Antioquia. Entonces hacíamos Ven y Hablemos, que es un programa que sonaba por internet a través de SoundCloud y de Spotify, pero además de eso sonaba los viernes a las 11 de la mañana a través de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y del sistema de radio educativa, un programa de media hora tipo radio consultorio, dentro con una radionovela que se llamaba Risas y Rosas en Barrio Contento, y en esa radionovela lo que hacíamos era generar un poco de recordación, de identificación sobre problemas cotidianos, sobre miedo al futuro, sobre incrementos desafortunados, pues como en el suicidio, por ejemplo, y en crisis de ansiedad, de depresión, eh, atención, por ejemplo, al adulto mayor en estos tiempos de contingencia. Entonces, bueno, ese programa fue como una compañía para la comunidad universitaria en tiempos de pandemia. Lo producíamos a través de Internet. Entonces, Internet es el medio para consumir información, pero también para crearla. Entonces, nos juntábamos a hacer radio de un modo que no era el que esperábamos, que era Internet, por Zoom o por Meet, en videollamada, grabar las explicaciones y las claridades que nos daban las personas expertas en salud pública, en salud mental, en salud física. Por ahí también grabábamos la radionovela, con recursos digitales hacíamos paisajes sonoros y ambientábamos la ficción del programa. Por internet lo enviábamos a la emisora cultural, que finalmente pues lo graba con ya la tecnología que tiene el sistema de radio educativa, amplificar este programa
no solamente entonces ya por internet, sino a estos transistores, a los radios de toda la vida, para que fuese audible para personas en los territorios campesinos de Antioquia y de hecho de otros departamentos a los que alcanza a llegar el sistema de radio educativa, más allá del Urabá antioqueño de el Magdalena Medio, del Bajo Cauca, hasta Córdoba, hasta Sucre, un programa de salud pública básicamente muy necesario en esa época, pues de tantos temores y de tantas crisis en tantos niveles que tuvimos. Disculpen. Bueno, tenemos aquí otro referente que es Convite, que son unas radiopostales que conectan lo digital con lideresas, líderes, activistas que defienden derechos, ecosistemas naturales, derechos pues, y asuntos ambientales. Bueno, personas raizales, cimarronas, indígenas, campesinas del suroccidente de Colombia que tienen como su situación de seguridad en riesgo y la de sus familias por motivo de su activismo pues, y de su defensa de derechos humanos en esos territorios más aislados de los centrales. Y muchas veces Internet, entonces, que es este medio para informarnos, para educarnos, para entretenernos, es también el medio para correr riesgos. Entonces, en esta serie de postales digitales de Convite se pueden escuchar distintas guías, preguntas y respuestas asociadas con la seguridad digital de las comunidades que defienden derechos en sus territorios y que de hecho pues, son útiles no solamente en esa sector o en esa región del suroccidente de Colombia, sino que son pistas muy útiles para todas las personas. Entonces, Internet se vuelve un medio donde también podemos acceder a este tipo de información sobre seguridad personal y seguridad digital. Hay un proyecto que me encanta, que celebro, que se llama Vita Activa y es una línea de ayuda para mujeres, para periodistas, para activistas que también tienen pues como en vilo su salud mental, su salud emocional por distintos motivos pues como de su quehacer profesional o por el simple hecho de ser mujeres o de ser, de tener pues, de tener, no, perdón, asociarse a géneros o a géneros diversos o orientaciones sexuales diversas. Entonces, Vita Activa es un canal en donde desde México nos dan atención en cualquier país si tenemos una crisis de ansiedad, si tenemos un problema de acoso sexual, de acoso digital, de acoso laboral. Entonces podemos ir allí y hay personas especializadas en salud mental, en acompañamiento psicosocial, para que sea más llevadera esa crisis y podamos tener como una primer canal de atención. Y como esta línea, hay muchas más líneas de salud mental que a mí me parece que es algo pues como muy potente a escala digital, que es algo pues que si nos remontamos 30, 40 años atrás, no existía, ¿cierto? ¿Cuántos suicidios pudiesen prevenirse cuando alguien tiene la posibilidad de recibir orientación, de ser escuchado, de ser guiado por una persona pues que está al otro lado del teléfono o al otro lado del chat? Entonces, bueno, Vita Activa tiene distintos canales, no solamente una línea telefónica, sino como distintos canales digitales, pues como para esa orientación. Está también Acoso Online, que se parece un poco pues, a Vita Activa, que nos provee información para prevenir el acoso a través de plataformas digitales, de redes sociales. Están viendo los aguacates por mi casa. Y aquí encontramos entonces distintas pistas y distintas herramientas. Podemos conocer las leyes que pueden ayudarnos en nuestro país. Acá están las de Chile, pero aquí en alguna parte están también las de Colombia, que ya no me acuerdo cómo se accede. Hay un chat boot que nos ayuda pues como a tener una primaria, aquí puedo cambiar de país, que nos ayuda a tener una primaria atención, que nos dice como cuál es tu problema, entonces va dando herramientas pues como de para contrarrestar o paliar la crisis que tengamos por acoso que nos esté haciendo alguien porque está revelando contenido íntimo de nuestra hija, adolescente, eso, pues desafortunadamente son cosas que pasan cotidianamente. Mucho de la pedagogía tiene que ver con la, digamos, prevención de ese tipo de situaciones, pero cuando ya pasa, ¿qué podemos hacer? Y acá están como las legislaciones y las pistas pues, de lo que podemos hacer en determinados países. Maritza, Eh, una pregunta. claro que sí. El chatbot que es un robot que le contesta a uno en el chat.
Sí, es un robot que Ah, contesta al chat que está programado con unas palabras claves para dar la atención básica. Aquí está pues como las instrucciones para conversar. Es vía Telegram, que es una herramienta de un poco más segura que WhatsApp para tener ciertas conversaciones y hacerlo con más seguridad, ¿cierto? Ahí están todas, ya Lili les puso el enlace, entonces no me voy a detener más porque yo me quedo hablando pues como un montón sobre cada herramienta. Tenemos aquí la escuela de radio por correspondencia, que se parece mucho a algo que también hacemos en Nude Arroba y son, digamos, dos proyectos que son un poquito hermanitos, pero son distintos o proveen distintos recursos y distintas herramientas para aprender a hacer radio. Entonces, por ejemplo, ahorita Sara también eh, potenció pues como esta reflexión sobre lo que nos tocó creativamente hacer como profes en tiempos de pandemia, pues bueno, también le tocó a las personas migrantes apoyarse un montón en lo radial para entender cómo podían migrar, qué requisitos de ley se necesitan para ingresar a un país como Colombia, qué trámites hay que hacer, pero qué servicios hay pues para, digamos, llegar y tener como la primera atención pues como en derechos y digamos no padecer tantas vulneraciones en el camino. Entonces se creó este proyecto que se llama Escuela de Radio por Correspondencia, en donde participan muchas personas migrantes de Venezuela y comunidades de apoyo, pero de hecho comunidades de acogidas que se llama, perdón, pero de hecho la escuela de radio por correspondencia es útil para todas las personas. Tiene un montón pues como de pistas, tiene una cartilla, tiene un montón de herramientas muy útiles para aprender, porque la radio podemos hacerla cada vez con más bajo costo. Y entonces está también Radio Desvare, que se los voy a mostrar un poquito por encimita, que es un curso radial virtual que, digamos, abrimos desde, creamos y convocamos desde UDI Arroba, desde la Universidad de Antioquia, para aprender a hacer radio educativa de bajo costo a través de la gestión de proyectos radiofónicos educativos, cómo podemos eh, divulgar conocimientos científicos, democratizar el acceso a los saberes, a las memorias, al conocimiento. Entonces son 7 unidades a través de las cuales pues como que podemos hacernos radialistas. En este momento ya está transcurriendo una segunda corte de este curso que está integrado por distintos recursos digitales, por videos, por libros interactivos, PDFs, lecturas, enlaces pues, y recursos complementarios. Y tenemos también radioclases que suenan a través del sistema de radio educativa y que suenan a través también de SoundCloud y Spotify como vía para que esa conversación sobre la potencia de la radio educativa sea conocida no solamente por las personas que toman el curso, sino por las poblaciones campesinas y por las poblaciones rurales. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo muy concreto de esto que estoy diciendo. Ancestra es también autorreferencial, es como una iniciativa que movemos con distintas amigas, distintos profesionales para expandir conversaciones sobre derechos con personas campesinas. Entonces tenemos unas guías que hemos ido creando con el tiempo para que las conversaciones sobre derechos humanos a través de Internet sean pues como más accesibles, como para que entendamos esta y volvamos a esta pregunta una y otra vez. ¿Internet para qué? Y sobre todo si soy habitante de un territorio rural, porque debo entender que Internet me sirve para acceder como a ciertos derechos. Entonces, bueno, esta es una guía que les voy a mostrar aquí cómo la descargan, es de libre copia, entonces, ay, ay, ay. La pueden descargar y la pueden imprimir, pero yo no veo cómo descargar yo misma la guía. Bueno, ahorita voy a buscarla. Cuando ustedes estén conversando en el siguiente punto, voy a buscar la guía. Esta es la anterior, esta sí está aquí, más accesible, no sé dónde tengo la otra, pero bueno, es un librito para mujeres, pensado principalmente para mujeres y personas diversas, pues campesinas, que nos habla pues como de los derechos dentro y fuera de Internet, que nos habla de derechos digitales fundamentales, pues como a la privacidad, a la libertad de expresión, que nos habla de derechos de las mujeres, cómo han evolucionado pues en Colombia, un poquito de historia,
y que finalmente pues tiene como un montón de recursos aquí abajo que nos habla de cómo podemos entender más sobre estos derechos o acceder a algunos de ellos a través como de Internet. Pues, aplicación para celulares, ellas, que es una aplicación que permite encontrar rutas de atención que tienen las mujeres en Colombia para cuando son víctimas de violencia sexuales, intrafamiliar, económico, política. Esta cartilla que se llama Nada justifica la violencia contra las mujeres. En cuestión de salud, a este chat Oriéntame, que tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos. Entonces es como una anunciación, unas visibles, distintos recursos de Internet que pueden permitirnos pues como entender más algunos derechos y acceder de hecho a algunas rutas de apoyo pues y de atención. Y entonces dentro de Ancestra hacemos muchas cosas, algunas son visibles aquí en el blog, otras son visibles aquí a través de Instagram. Tenemos unas metodologías, digamos, alternativas para tener estas conversaciones sobre Internet, ¿para qué? Cuando somos poblaciones, pues que estamos no solamente en las principales ciudades donde tenemos tanto acceso a todo, entonces a través de la costura, del tejido, pero también a través de lo radial, por ejemplo, como aquí, bueno, no, estoy validada, pero hacemos sancochos radiales cuidadosos, o sea, es algo que venimos haciendo desde el año pasado, lo hemos hecho en Támesis, en el santuario, en el corregimiento de San Cristóbal, en la vereda La Loma, y hace solamente 2 días tuvimos uno, que fue un sancocho radial cuidadoso. Voy a dejar de compartir pantalla y les voy a mostrar toda la pantalla. Tuvimos un sancocho radial cuidadoso en el cañón del río Melcocho. Entonces, el cañón del río Melcocho está situado en el oriente antioqueño, entre los municipios de Cocorná, Santo Domingo, el Carmen de Viboral y San Francisco. Y bueno, es un lugar al que solamente se accede a pie o en mula, en caballo. No entran las motos, no entran los carros, de cierto punto para adelante, pues para entrar al cañón hay que desplazarse así. Hicimos el sancocho radial cuidadoso, en el que hablamos habitualmente pues como de ética del cuidado de todo lo que está vivo. Aprendemos un montón de las comunidades campesinas sobre esas prácticas que son ya muy arraigadas de cuidado entre vecinos, entre familias, entre una vereda y la otra, y cómo actúan también por el cuidado de lo que está vivo. Entonces pasó que no teníamos internet ni energía en el punto en el que hicimos el sancocho radial cuidadoso. Solamente en una cabaña, pues en la que estábamos, ahora tienen internet satelital, que es sumamente costoso. Entonces es el único lugar donde hay internet en toda la vereda, y a veces en algunos puntos muy altos llegan los datos, ¿cierto? Para la gente que tiene Tigo, por ejemplo, sí es como más fácil, pues entre comillas, más fácil pegarse la caminada y llegar a un punto en el que hay internet. Pero estamos hablando desde una población muy grande, de unas 400, 500 personas que no tiene acceso a internet. No hay una radio tampoco, la única emisora que entra a ciertos lugares es la del municipio de San Francisco, en donde todo el tiempo, pues mientras yo he ido, cuando la sintonizo, se escuchan o misas o vallenatos, pero digamos que ahí no hay contenidos informativos, no hay una cercanía, digamos, con las distintas realidades, con distintas cosas, por ejemplo, educativas, no hay nada pues que suene por ahí por esa emisora en ese sentido. Entonces grabamos el sancocho radial cuidadoso en el río. Voy a ver si tengo acá. Bueno, alcancé a descargar muy pocas cosas, pero no pudimos finalmente pues como transmitir en vivo y en directo por internet. Nosotros transmitimos por una página que se llama radiolibre.cc a través de un proyecto que se llama Manzana Radio. Y transmitimos también por Manzana Radio, gracias a un pequeño dispositivo, un pequeño transmisor, transmitimos por FM en una manzana a la redonda más o menos, un poquito más. Entonces este Radio Libre, que es una unión de radios libres, y lo que descubrimos es que podíamos transmitir por los radioteléfonos. Allí no hay internet. El transmisor que nosotros tenemos de FM es muy poco potente. No llegaba a las lejanías, pues porque es un cañón, o sea que era geográficamente muy difícil transmitir radio allí porque no hay tampoco antenas, no hay un despliegue de infraestructura de comunicaciones. Pero sí hay algunas antenas de estos radioteléfonos en 60 casas, en 60 hogares del cañón, en distintas veredas tienen estos radioteléfonos. Entonces, lo que grabamos en el río lo retransmitimos por estos radioteléfonos.
en un experimento pues que fue súper hechizo, que fue como estar oprimiendo el botón cada 2 minutos y medio, logramos transmitir un programa de 1 hora y media que grabamos con la misma comunidad. Algunas personas de la comunidad no pudieron estar en el río en ese sancocho radial cuidadoso que hicimos, entonces escucharon en la noche y ahí lo que descubrimos es que esa puede ser una vía para montar una especie de eh, emisora comunitaria muy pequeña, o sea, una red pequeña local a través de los radioteléfonos. Entonces, bueno, pues esos son referentes de tantos otros que podríamos estar conversando hoy día sobre Internet como vía para reducción de las desigualdades, como Internet para vía no solamente del entretenimiento, sino del acceso a lo informativo y a lo educativo y a lo educomunicativo. Entonces, ahora tenemos una pregunta para ustedes y es si alguna vez han ayudado a alguien de su entorno a resolver algún problema, a sacar provecho a lo digital. ¿Cuándo ustedes han podido ayudarle a alguien de la familia, a alguien del trabajo, a aprender a manejar WhatsApp, perdón, aprender a manejar el correo electrónico, aprender a entrar a Netflix, aprender a entrar a una plataforma donde hay un curso virtual? Como Doméstica, o como Coursera, o como Duolingo, o a Wikipedia. ¿Ustedes alguna vez han tenido la posibilidad de ayudarle a alguien a eso, Jenny? Es un gran ejemplo, ¿cierto? El sistema financiero cada vez está más situado en lo digital, está la app, está la plataforma, pues como, o de la cooperativa financiera, o del banco. Entonces, bastantes guías podemos dar ahí, pues como para hacer un uso seguro de ese tipo de plataformas que si no se usan con juicio y con seguridad puede ser un problema, pues para de estafa, pues, o de correr peligro. Para enseñar a los padres, a la mamá y al papá a usar Duolingo, súper bien. ¿Qué más? ¿Alguien quiere María preguntar? Ángel por allí tiene la manito alzada. Adelante. Ya casi no logro activar el micrófono, gracias. A mí me pasó en la época de la pandemia. Yo vivo en una zona muy, muy rural de Chile, supremamente rural. Y éramos como el único Ay, se me fue. Sí, se silenció. Mari, revisa. Sí, Epa. hola, ¿ahí me escuchan? Sí. Ya, en esa época lo que nos pasó, creo que en Colombia sucedió igual, es que a los niños se les entregaron los computadores con unos de estos Wi-Fi inalámbricos. Pero lo gracioso es que el político de turno hizo el negocio con la empresa de turno, pero no se dio cuenta que en la comuna, en la municipio donde nosotros vivimos, no cubría en todos lados esa compañía. Así que a la niña le entregaron, a mi vecina le entregaron un computador con un internet que no le servía para absolutamente nada. Así que ella tuvo que venir a mi casa para que yo le diera el internet, que tampoco era muy bueno, pero por lo menos podía ir a clase. Y después de eso, los otros vecinos se fueron pasando la voz y en unos meses, y creo que hasta el día de hoy, soy algo así como el ciber de la zona rural, porque soy la que le saco los certificados, los registros civiles, le hago los trámites a todos mis vecinos, porque además de que no tenemos mucho acceso a internet en la zona, se junta que son muchas personas aquí en zona rural, pues son personas que han tenido poco acceso a alfabetización digital y les cuesta un montón los trámites por internet, que una de las cosas que nos dejó la pandemia es el vicio de que todo lo quieren atender las instituciones, ojalá públicas, por internet, todo lo quieren hacer por internet. Y no se dan cuenta que hay muchas personas que no están alfabetizadas digitalmente y les cuesta un montón sacar un certificado. Creo que ese vicio en algún momento tenemos que buscar la manera de revertirlo. Tienen que haber dos formas de hacer las cosas, digitalmente y no digitalmente, como se hacía antes de la pandemia. Sí, en este sortilegio colectivo que estamos proponiendo, yo también abogo mucho por eso, porque no volquemos toda la esperanza y toda la obligatoriedad de que todo pase por internet y pues ese ejemplo que mostraba ahorita del experimento que hicimos con Ancestra y con Manzana Radio, con el sancocho radial cuidadoso, pasa por lo analógico, por la radio. Yo soy pues como una gran defensora y
y apasionada de la radio educativa, de la radio por los transistores y por las radios de toda la vida, que es un medio muy democrático de acceso a la información, pues, y a los contenidos. Y creo que es muy importante eso que está diciéndonos María Ángel, ¿cierto? Que, que podemos ser ese punto de apoyo para guiar. Desafortunadamente sí, los gobiernos sí estimulan mucho el gobierno en línea, los trámites en línea, pero que tanto también está ya desplegada la infraestructura, y no solo la infraestructura, sino la apropiación de Internet para que todas las personas pudiesen más igualitariamente. Entonces, ir por allí y solamente registrarse en X página y acceder al subsidio, que eso pasaba mucho en pandemia. Había una red de mujeres aquí cerquita de Medellín, en un corregimiento que se llama Santa Elena, que se convirtió, así como tú nos decías ahorita tu experiencia, en el punto de apoyo para las otras familias, para entonces ayudarles a diligenciar los formatos y llenar los requisitos y presentar la papelería y las evidencias que les permitieran a muchas familias muy precarizadas acceder al subsidio X, pues, que el gobierno estaba en ese momento dando a las personas que cumplieran con unos requisitos. Entonces, bueno, pues aquí ya están quedando cosas interesantes, pero yo les propongo que nos centremos a este Padlet, porque aquí quisiéramos hacer como una especie de cadáver exquisito, como si pudiéramos construir en estos últimos minutos un pequeño manifiesto que nos quede ahí a todas, a todos, y que ya después podamos también enviar por correo finalmente, pues, como esa redacción lista, para que le digamos a las personas, a los gobiernos, entre nosotras, que Internet debemos promoverlo y debemos defenderlo como un bien común, que debemos luchar por una Internet que sea segura, pero que sea accesible, que sea el medio que le permita a todas las personas en todas las poblaciones ejercer sus derechos, y que eso no sea una utopía y que no sea un privilegio y que no sea una cuestión de exclusión el acceso a Internet. ¿Con qué frase, con qué pregunta, con una canción, con qué GIF, con qué dibujo ustedes podrían decir: Internet sí debería ser un bien común y debería ser accesible para todas las personas, y yo no debería ser esta persona privilegiada que estoy aquí hoy en una charla en Zoom, eh, o que puedo conectarme a mis clases, o que puedo ver la super película por Netflix, pero que esto no es tan posible para todas las personas. De hecho, 48% de la población rural de Colombia no puede acceder a Internet, o lo hace, pues, con muy altos costos, como les contaba ahorita. Entonces, aquí dice que, por ejemplo, me gustaría que se promoviera más en Internet los contenidos educativos, culturales, música, para ganarle a los contenidos sin sentido que abundan en Internet. Ahí hay cosas muy, muy chéveres recogidas en esa frase, ¿cierto? Que tienen que ver con el carácter del contenido, cómo contrarrestamos la infoxicación también, los contenidos muchas veces basura, muchas veces desinformativos, con contenidos realmente potentes, veraces, inspiradores, estimulantes de procesos comunitarios, de procesos colectivos, de resolución de conflictos y demás. Aquí nos están diciendo que sí se le ayuda, pues, a los papás y a los sobrinos, aunque ya los sobrinos nos está pasando que saben más que nosotros. Manejar el email a la mamá, porque entonces ya todo pasa por el teléfono. ¿Quiénes somos cuando se nos pierde el teléfono, por ejemplo? Eso también es ahí como para interpelarnos. Fui voluntaria en la UDA, en el museo, para enseñar a personas de la tercera edad el manejo de tecnologías. Hay una gran pregunta también sobre las personas adultas mayores y sobre las personas con capacidades diversas. ¿Cómo hacemos que Internet para todas y todos incluya a las personas que no tienen iguales capacidades, por ejemplo, visuales o auditivas? Eso también es un tema, pues, ahí como a profundizar más y más. Podría ser la mala compañía que no quieren nuestros padres con los que nos juntemos. Internet puede ser una mala compañía, y a veces tenemos que volver a lo analógico. Todos los días a personas analfabetas digitales, incluso profesionales de finales del siglo XX. Sí. Natalia Coa dice: enseñó a utilizar la página de la UDA, que eso ya es bastante importante. La universidad, pues, nuestro portal
universitario tiene muchos recovecos, de hecho, pues para hacer los trámites y a veces yo solo antier le estaba explicando a una amiga que es egresada que podía tener su correo como egresada y por ahí descargar los certificados y ella estaba viviendo en otro país, entonces como que era un lío acceder a esos certificados que necesitaba para la universidad, para su doctorado y resulta que era más fácil de lo que ella pensó y eso le representó mucho tiempo y muchos costos porque le llevaban papeles físicos que pudo haber gestionado digitalmente. Bueno, a ver, les invitamos pues en estos últimos 5 minuticos a escribir su frase, como si le pudieran responder a alguien, ¿Internet para qué? ¿Por qué defender Internet? Por hablar solo de una de las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Cómo hacemos un conjuro colectivo para que este problema se reduzca, para que la brecha se reduzca, para que no seamos las personas privilegiadas que tenemos acceso a los memes, a los GIF, a WhatsApp 24/7? ¿Por qué Internet debería ser accesible para todas las poblaciones? ¿Para qué poblaciones en donde ustedes encuentran muy útil que Internet esté circulando y esté disponible? ¿Alguien quiere abrir su micrófono también ahí ya como para las conclusiones? Yo quisiera decir algo. A mí me parece que el Internet, o sea, digamos que hay avances, ¿cierto? Pero el Internet debería garantizarse en todos los colegios, de las ciudades, de los pueblos, de las veredas, o sea, por lo menos los colegios tenerlos, ¿cierto? ¿Cierto? Porque es donde llegan, digamos, llegan los niños a educarse y que tengan acceso, pues, como al Internet. Pero además del Internet es que tengan los dispositivos que les permita acceder a ese Internet. No solamente por los celulares, sino, por ejemplo, computadores que tengan una buena capacidad, que puedan, digamos, acceder a la información de manera rápida si tienen la conexión, porque se puede tener el acceso a Internet, pero si no hay un computador, digamos, que tenga buena capacidad, ese Internet pues se estaría perdiendo ahí. Entonces, eh, digamos que ese puede ser el punto de encuentro, los colegios, digamos, en las veredas, en las zonas rurales, pues enfocando un poquito como la discusión a lo que nos comentabas de las zonas muy alejadas, ese puede ser el punto de encuentro, los colegios para las personas cuando desean acceder a información, entonces dirigirse, por ejemplo, a los colegios. Otra cosa es que, por ejemplo, las empresas de celulares garanticen también el acceso a los datos en zonas muy alejadas, ¿cierto? Hay unos puntos muertos en el país donde usted no hay señal, a pesar de que usted esté en una compañía, digamos que tenga una buena cobertura, pero entonces la cobertura, digamos que uno de los compromisos que deberían tener las empresas que venden los servicios de telecomunicaciones, principalmente por las de celulares, poder facilitar ese acceso a la Internet a través de los datos que ellos venden, ¿cierto? Que uno vaya con su celular y esté en una vereda, uno tenga el acceso, pero igual las personas que viven en esas veredas y tienen un celular, pues mira, si están entrando los datos, pues tienen acceso también a Internet. Y es mucho más fácil porque digamos que las antenas de celulares, lo que yo entiendo, es que tienen unos buenos alcances, ¿cierto? Y cuando uno tiene buena señal de celular, la navegación en Internet, pues se da bien, ¿cierto? Uno puede acceder a páginas en Internet, puede escuchar música, puede utilizar el WhatsApp para comunicarse eh, y y pues a tener acceso a diferentes contenidos. Ay, muchas gracias, Andrés. Exacto. Yo creo que es importante preguntarnos, así como también aquí pone alguien en el Padlet, esta caricatura, esta tira, es esos contratos, esos miles de millones y millones, ¿a dónde van? Porque las compras de los computadores a veces no se compadecen también con un despliegue como juicioso de cosas actualizadas, pero además que haya suficientes como acompañamiento pedagógico y promoción de la apropiación digital para que esos computadores lleguen a muchos rincones, pero lleguen con un sentido de utilidad y de realidad y de contexto de esa población, para qué puede o no puede usar y para qué le puede servir y tributar a la resolución
de sus problemáticas y mejorar su calidad de vida. Yo creo que ese es el punto y Andrés lo expone muy bien y expone pues como la necesidad de que esa sería la utopía, ¿cierto? Que las empresas estas, proveedores de servicios de Internet, nos garantizaran que podamos navegar en todos los rincones, pero como no es un negocio, como no es tan rentable para ellas, por eso no han hecho como los suficientes esfuerzos, porque para ellos es más rentable vender paquetes costosos en las ciudades, en donde la gente sí tiene pues como la apropiación suficiente y quiere, y hay un sistema económico que nos aboca más velocidad, hiperconectividad y demás, entonces aquí sí se vende pues como pan caliente el internet y la gente cada vez compra dispositivos más demandantes de ancho de banda y no es tal pues en las zonas rurales. Entonces, bueno, ahí hay como una, Maritza, yo quería anotar algo respecto a la foto que pusieron del ratoncito con el computador. Me acordé de la problemática que hubo hace como 3 años del Ministerio de Comunicaciones, que hicieron una contratación y para favorecer la conectividad en zonas rurales. Y precisamente, o sea, eso tan importante, pero precisamente ese dinero se perdió pues en las redes de la corrupción del país, ¿cierto? Entonces, también entonces una de las cosas que podíamos mencionar acá es favorecer que las políticas también, digamos que la ética, ¿cierto? La ética como para para este tipo de políticas de comunicaciones juegue un papel importante. O sea, que los dirigentes, los que coordinan pues como ese tipo de inversiones grandes que favorecen a las comunidades menos favorecidas, tengan una responsabilidad social clara y además ética, ¿cierto? Porque pues como una inversión tan importante se pierde y que queda como, y queda oculto como queda como, ¿cómo se dice? Queda en impunidad, que hay una impunidad frente a ese tipo de situaciones. Entonces, en un país como Colombia, que es un país en vía de desarrollo, que se está desarrollando en esas comunicaciones, eh, pasan ese tipo de situaciones, es como, deja mucho que pensar, ¿cierto? tal cual. Un amigo me decía cuando vio la convocatoria para hoy que a él le había esperanzado mucho en una conversación, en una charla que estuvo sobre inteligencias artificiales, que el presentador o el moderador hablaba de la necesidad de volver al código abierto y de apreciar y de defender el código abierto. Cuando hablamos de código abierto, hablamos del software libre, pues de todos estos aplicativos que podemos descargar, que podemos compartir legalmente, que no sé, que ya hay una gente que previamente liberó los programas, las fotografías, los videos, digamos, los recursos creativos y también las programaciones y desarrollos tecnológicos para que podamos, por ejemplo, a través de OpenOffice, hacer como documentos tipo Word, documentos pues como tablas tipo Excel, pero no es Office, no es Microsoft, es OpenOffice y han sido desarrollados programas así que nos permiten acceder sin necesidad de pagar licencias costosas. Entonces también cuando dependemos solo de los gobiernos y en países tan corruptos como desafortunadamente el nuestro, ¿qué tal si pensamos en en los antídotos alternativos, en el código abierto, en las construcciones cooperativas, colectivas, como la que veíamos ahorita de Quimera, por ejemplo, ¿cierto? Entonces hay redes locales que no dependen de los presupuestos de los gobiernos, sino que son esfuerzos de aprendizaje y de despliegue colectivo. Yo pongo el computador, usted pone el tiempo, usted mete la información, usted que va para Río Hacha y allá internet descarga ciertas cosas para que le metamos nuevos contenidos a la red local y puede haber una especie de comitiva o de como red colaborativa comunitaria que puede garantizar que haya el acceso a cierta información. Debería ser al contrario, debería ser internet como bien común, garantizado por las políticas públicas, estatales, pero no es así, pues como tan efectivo y es algo pues que de todas maneras en simultánea tenemos que seguir promoviendo y promocionando. Entonces, aquí pues queríamos como dejar, como siempre en Cultura TIC, provocaciones, porque por supuesto pues tenemos 1 hora y media, 2 horas para hablar de estos temas, pero
pero aquí lo que nos quedan es como unos referentes para seguir explorándolos y tal vez esto que queremos proponerles, además pues del Padlet que les vamos a compartir a las personas que se inscribieron en este ciclo, para que sigan leyendo, para que sigan aportando, ya vamos a leer un poco qué más nos queda por aquí de reflexión, pero queremos dejar esta consigna final como una especie de tarea o de compromiso que podamos asumir en colectivo, y es que no dependamos tanto de lo que nos den los gobiernos, los directivos de las empresas, eh, el alcalde de turno, sino que nosotros, desde nuestra orilla, desde nuestra profesión, de nuestro rol, desde nuestro rol, de nuestra posibilidad como familiares, como amigos, como colegas, como compañeros de estudios, de trabajo, podemos ser multiplicadores, podemos ser guías, podemos disponernos a investigar cuando tenemos esta conectividad para ir, por ejemplo, a ese pueblo cuando vamos de vacaciones, cuando visitamos a los familiares. Muchas personas que estamos aquí tenemos vínculos y raíces con lo campesino, como no solamente vamos de paseo a descansar, sino que podemos ser también unas especies de guías educativos, de multiplicadores, de alfabetizadoras, alfabetizadores digitales, como de hecho ya lo hemos venido haciendo, pues y muchos de ustedes ya lo exponían, que le han enseñado a manejar el correo, que le han enseñado a manejar la plataforma de la Universidad de Antioquia a determinadas personas de su círculo, ¿cierto? Por aquí, por ejemplo, decían Internet tan vital como el agua, la electricidad y el alimento. Ningún hogar desconectado y suficiente pedagogía para saber cuándo desconectar. Una pregunta, ¿qué tanto nos alejará el Internet de apreciar el mundo? Eso es también bastante importante en ese pequeño manifiesto que podemos construir. La ética en las políticas de las telecomunicaciones es muy relevante como antídoto contra la corrupción que desvía recursos necesarios para conectar poblaciones rurales. Eh, Aquí, pues, claro que hay una carita triste frente a estos desfalcos, pues, de sangre que hay de los recursos que deberían destinarse a promover eh, el derecho a la comunicación, porque de eso es que estamos hablando, pues, finalmente, ¿cierto? Pues bueno, no sé si haya más aportaciones, más comentarios, reflexiones aquí ya en este punto final, participantes, compañeras, compañeros, si se le miden a esta tarea, si se le miden a cuando se van para San Jerónimo, para la costa, a mirar, pues y a divulgar como ciertas herramientas que le puedan hacer más fácil la vida a alguna persona o alguna población o alguna familia en particular. ¿Qué se les ocurre? Nadie por aquí, a nadie se le ocurre. ¿Cómo puede ayudar? ¿A dónde van ustedes de vacaciones y dónde pueden ser multiplicadores, alfabetizadores digitales? ¿Qué le enseñarían a manejar al señor de la caseta donde toman cerveza cuando van a Rincón del Mar? Bueno, no sé. ¿Alguna reflexión final aquí en la despedida? No, yo pienso que, por ejemplo, cuando uno va al campo, digamos, a caminatas o a visitar personas en fincas, amigos, uno se encuentra siempre con locales, ¿cierto? Personas que están son de la zona y son campesinos. Entonces, digamos que ahí puede hacer un papel importante, enseñándoles, por ejemplo, cómo mandar un mensaje de texto, cómo mandar un correo electrónico. Muchas personas piden ayuda, por ejemplo, para pedir citas médicas. El ejemplo de las tutelas es muy bueno porque hay personas que, digamos, no pueden ir a una oficina a poner una tutela, entonces, si tienen acceso a internet, hacerlo, explicarles cómo buscar cuando tengan dudas. Por ejemplo, un campesino que tenga un cierto grado de educación, digamos, sepa leer, ¿cierto? Cómo Mm. puede buscar información sobre los cultivos que hace, cómo combatir plagas, cómo cuidar el agua, cómo averiguar sobre, digamos, en qué época da frutos un árbol determinado, porque digamos que hay empirismo en ciertas cosas, pero digamos que si tienen acceso a información más académica, más especializada, pueden favorecer
sus cultivos y qué más que el internet, pues como para buscar esa información, ¿cierto? Ujú. Qué bien, Andrés. No, pues todos los puntos dan como para otras 9 charlas sobre estos asuntos. Internet para la defensa de los territorios y de lo medioambiental. Internet como ruta para descubrir nuevas especies, o no solamente Internet, digamos, tecnologías digitales y de la comunicación y de la información para, por ejemplo, ahí en el cañón del río Melcocho, donde les estaba mostrando pues este experimento de radio que tuvimos, tienen unas cámaras trampa y a través de las cámaras trampa han descubierto eh, el ocelote, por ejemplo, unas ciertas especies que están en vía de extinción, y esas cámaras trampa y esos registros permiten que después puedan hacerse declaratorias de estos lugares como reservas ambientales para que esto permita pues como la prohibición de la explotación eh, pues como a gran escala de minerales y como la llegada de grandes multinacionales pues que ustedes se imaginarán que implican una reserva de las dimensiones de biodiversidad de recursos, como que llegue una multinacional extractivista a unos lugares donde hay una cantidad de especies de aves, de felinos, de roedores que están en vía de extinción o que su vida pues está amenazada por los cazadores y por prácticas pues como muy voraces, ¿cierto? De nosotros los seres humanos. Entonces, bueno, acá están diciendo cosas muy bacanas en el chat, están diciendo que es importante enseñar, no humillar con lo que sabemos, me parece muy bonito eso. Agradecería que lo pongan en el Padlet aquí ya en este cierre para que podamos construir un pequeño texto que nos sirva de manifiesto, como para que no se nos olvide que podemos nosotras y nosotros también aportar a esta disminución de la brecha. Enseñar sin humillar, ¿cierto? Sin descrestar con el dispositivo super guau que tenemos, el super iPhone. Yo nunca he tenido iPhone, pero bueno, que no pase eso, que es como, no, yo tengo un iPhone, entonces no sé cómo funciona tu teléfono y no sé eso cómo se hace porque mi teléfono se hace de cierta manera, sino más bien explorar y ver qué funcionalidades le pueden aportar al otro, a la otra y a la comunidad. Esto que dice Walter Ramírez es muy potente, hacer tablas de Excel para sus cuentas y negocios. También hicimos eso con Edison, que es el señor pues donde nos estábamos quedando. Tiene entonces todo este registro desde el 2019, tiene 19 horas de grabación y en casi todas las horas, pues como en las tomas, estas cámaras se activan con sensores de movimiento, o sea que cuando se activan es porque pasa siempre o una serpiente, un roedor, un felino, el puma, por ejemplo, el jaguar, allá hay este tipo de especies, las aves, el zorro perro, bueno. Entonces le enseñamos cómo hacer una tabla muy sencilla en donde puede ir marcando, cómo remarcar el video que no diga 005 no sé qué, es 2019 sino que se llame Ocelote uno mm, no sé, bueno, toma buena, cola, algo así. Y esto con unas palabras claves lo está categorizando en una tablita de Excel que le enseñamos también a manejar antier por la noche. Y él dijo, ah, yo ya con esto puedo organizar. Entonces yo creo que es lo que me estaban pidiendo el otro día, que había una convocatoria de no sé qué organización internacional, como unos fondos para esa protección de especies. Bueno, Jenny Duque dice que hacer fotografías lindas con sus celulares para promocionar sus negocios en redes sociales. Súper bien. Por ejemplo, enseñar a manejar Canva a ciertas personas que tienen emprendimientos, que el trapiche, que la panela, cómo hacer cosas que sean sin mucho, no se necesita pagarle a un diseñador, mejor dicho, pues para hacer ciertas cosas de emprendimientos locales, así en territorios campesinos, en los barrios. Andrés nos dice que Internet para identificar especies de plantas también, así han descubierto, ahorita están allá en el Melcocho como pendientes de una flor que al ver no sé qué parte de la flor van a poder pedir como que se clasifique y se reconozca esa especie pues que es endémica de allí de la región. La ruta para generar una acción de tutela. Gracias, Andrés. Súper bien. Aquí ya nos pasó en vivo e indirecto entonces el proceso de multiplicación de saberes y de guías y de alfabetización digital. Vas a ver, Walter, que es súper fácil, es como intuitivo, esto hay que masificarlo. Yo quisiera pues también como que pudiéramos hacer en Ancestral alguna vez guías de esta naturaleza para que la gente cada vez desmonte más la idea de que necesita un abogado para poder defender sus derechos. Hay ciertos derechos fundamentales, sobre todo los temas de salud o de educación, que pueden ser
exigibles por este mes. Listo, pues yo creo que estamos como llegando al final de esta sesión, que es básicamente una provocación, que es la posibilidad de quedarnos como ahí con algunas ideas rondándonos en la cabeza. Ya tienen el enlace de la presentación de donde pueden obtener los distintos enlaces de los referentes que compartimos. Eh, Muy agradecidas porque vengan otra vez a Cultura TIC. Otra vez dentro de 15 días nos vemos con un nuevo tema en el que podemos seguir como eh, democratizando más pues como estas conversaciones sobre la cultura digital, haciendo pues como que este enfoque crítico y que esta pregunta por lo digital sea cada vez más en clave de bien común y de derechos garantizados para todas y todos. El enlace de la presentación yo ya se los voy a pasar. Ay, Lili ya lo puso otra vez. Por ahí les está dejando el mensajito, Mari, también para que lo... Bueno, Mari Lili, muchísimas gracias a ustedes dos como por compartir tanto conocimiento con nosotros y por generar este espacio de tanta reflexión en donde aprendimos pues tanto también todos. También agradecer a cada uno de los participantes o asistentes por permanecer, por participar y porque este espacio pues es pensado, como lo dijimos al inicio, para ustedes, para que aprendamos y para que compartamos saberes y conocimiento. Ya para finalizar, desde Cultura TIC tenemos dos invitaciones que hacerles. La primera es, como decía Maritza hace un momento, a que nos acompañen en el taller, en el tercer taller que compone este segundo ciclo, que será el próximo 8 de mayo a las 4 de la tarde, miércoles 8 de mayo a las 4 de la tarde, y que tiene por nombre Visionarios del futuro, si lo puedes soñar, lo puedes crear. Nosotros les estaremos enviando un recordatorio el día del taller para que se puedan conectar y para que tengan pues el enlace ahí fresquito. También la segunda invitación es a que visiten nuestra lista de reproducción en YouTube. Les acabo de dejar el enlace también por el chat para que puedan ver todos los encuentros anteriores que hemos tenido y de pronto se puedan identificar con algunas de las temáticas que ya hemos abordado y profundizar en diferentes saberes. No es más, muchísimas gracias otra vez, que tengan un muy feliz descanso y nos vemos dentro de 15 días.